Hola a todos, yo soy Pau. Yo soy Jaime Alfonso Sandoval. Les damos la bienvenida a Literary Compass. Este video se llama Consejos sabios para sobrevivir en el mundo literario y vamos a estar realizando este intercambio de ideas, comentándolas y dando algunos consejos. En el caso de Jaime me decía hace ratito que le hubiera gustado recibir cuando él entró a este mundo literario y pues yo, que apenas voy entrando, vamos a tener ahí como esas dos perspectivas. Empiezas, Jaime. Uno de los grandes consejos que yo doy siempre es acaba todo lo que empiezas. Te das cuenta cuando alguien está iniciando, pues pica esto, pero tiene una novela a la mitad, tiene un cuento a la mitad, tiene un poemario a la mitad, tiene un libro de haikus a la mitad. Y claro, es válido porque estás probando y estás aprendiendo, buscando tu propia voz. Pero si no pasas de ahí, si sigues siempre dejando a la mitad proyectos, nunca vas a conseguir ser un autor profesional. ¿Por qué? Porque no tienes nada terminado. Siempre tienes algo a la mitad. Entonces siempre le digo, no importa que salga horrible, no importa que el final sea espantoso, no sé, que dices, híjole, esto es como la copia de Harry Potter, porque no importa, porque a lo mejor son tus influencias, pero después sobre eso vas a trabajar. Entonces, la gran recomendación que te dan todos los profesionales es termina todo lo que empieces. Aunque sea feíto, aunque esté mal, no importa, porque ese es el primer paso, tener algo terminado. ¿Y en qué punto llegaste a esa conclusión de que no podías dejar las cosas a medias y de que historia que empiezas, historia que acabas? A mí lo que me ayudó muchísimo fue cuando empecé a entrar a concursos. Ya. No importaba que no ganara, a lo mejor quedaba en segundo, en séptimo, noveno lugar, no importaba, pero me obligaba a terminar proyectos. Eso para mí, porque obviamente no te dicen, manda tus pedacitos de cuento que tengas. Dicen, manda los cuentos que tengas, manda la novela que tengas, el poemario que tengas. Y gracias a eso, de alguna manera, me empecé a generar una especie de disciplina que dije, bueno, voy a terminar. Y ya después las cosas que incluso que no servían, luego las revisaba y las volví a reescribir. Y eso es, bueno, parte de otro consejo. Persigue nuevas experiencias. Creo que todo escritor tiene que buscar describir todo de una manera nueva y sobre todo experimentar aquello sobre lo que desea escribir. Es muy complicado transmitir algo que no has vivido o que no entiendes. Y sí, o sea, creo que hay cosas que es necesario confrontar para que nuestros personajes puedan vivirlas en nuestras historias. Puedes adquirir experiencias a través de la lectura y a través de la vivencia. Y bueno, cosas así extrañas que yo haya hecho para adquirir experiencias, pues mira, una vez me fui a vivir a España un año, que estuve viviendo por allá. Entonces realmente yo no había salido nunca de México, ese fue un momento como importante. ¿Viviste en Madrid? Viví en Madrid y también fue cruzar de mochilero. Otra parte de mi vida fue cruzar de mochilero, así literal, qué país voy a pisar hoy sin saberlo. Entonces también fue una experiencia bonita, esa la hice primero solo y luego me tocó hacerla con mi hermano. Y cruzamos por varios países en la noche, a veces nos iba bien, a veces nos iba mal, nos agarró una tormenta, quedamos detenidos en medio de la nada, no sabíamos ni en qué país estábamos. Y bueno, fue interesante porque con eso de alguna manera te ayuda a adquirir nuevas experiencias, pero a lo mejor si no tienes la posibilidad de viajar y demás, siempre están los libros, y en los libros puedes encontrar experiencias de vida, porque es la vida que otra persona te está compartiendo a ti. Muchos chavos y chavas que van iniciando en la escritura, pues les cuesta tanto trabajo por fin terminar, terminaste tu cuento, tu novelita, lo que sea, lo terminaste y dicen, ya la hice, ya lo demás se encarga la editorial, se encarga alguien más, yo ya cumplí, ya me costó trabajo, no fui a la boda de mi prima, me odia, bueno, por estar dedicada a esto. Y lo que no sabe la mayoría es que es la mitad del trabajo. Cuando terminas de hacer una historia, estás apenas en la mitad del trabajo de construir una historia, porque lo que hace falta es la corrección y el esfuerzo con lo que tú, al menos que seas la reencarnación de Shakespeare y te salieron en decasílabos absolutamente toda tu poesía y a la primera, pero eso es muy raro que suceda. Entonces lo que tienes que hacer es corregir. Y muchos dicen, no, pero es que yo ya me esforcé. No, vas a la mitad, tienes que corregir. Siempre digo que el mejor consejero para la corrección es el tiempo. Agarra, guarda tu archivo y déjalo de ver durante algunas semanas, de algunos meses, lo mejor, y luego vuélvelo a ver con otros ojos, porque primero estás muy involucrado emocionalmente y dices, ves y lloras, y dices, claro, así era cuando me rompió, ¿no? Estás tan involucrado que no lo ves objetivamente. Y con el tiempo, después ya vuelves a ver como tus textos y te puedes llevar dos sorpresas. Una sorpresa que dices,
pero qué horror, ¿qué es eso? Eso parece una ¿Por qué lo telenovela. escribí? Es un diálogo de telenovela, por Dios, ¿cómo fue que hice eso? O puede llegar a que digas, esto está interesante. No, eso, ¿ya poco yo hice esto? Yo escribí esa frase. ¿Y yo? ¿Y cómo se me ocurrió? Entonces, a partir de ahí viene la corrección. Entonces ya empiezas a crecer lo mejor del texto y a quitar lo que no está tan bien del texto. Que un grupo de gente te lea y te diga objetivamente, esto está bien, esto no me gustó, porque son lectores a fin de cuentas. Y estás escribiendo para ellos, importa lo que ellos están percibiendo de tu texto. Claro. Y el formar parte del taller es lo que me ha ayudado a no corregir de más, pero sí tomar en cuenta en que el lector importa mucho en eso de las correcciones. Son ellos quienes te dicen, esto no quedó muy claro, aquí no entendí qué quisiste decir, qué quisiste decir en esa parte. Entonces así como que, wow. Hay que tomar en cuenta todo eso, pero sí, creo que tienes toda la razón. Qué bien, eres muy... pero porque me he topado con gente que es muy reacia. No le muevas ni una coma, no le quites eso. Y claro, si no aprendes a corregir, no puedes crecer. Porque tienes que crecer, eso es lo importante, lo bonito de ser escritor, que vas aprendiendo, nunca, así tengas 1 año, 10 años, 5, 20, 50 años como escritor, siempre puedes aprender algo. Recuerdo que a mí las escenas de acción me salían horribles porque yo quería meter todo así, nadie entendía, bueno, pero ¿quién le pegó a quién o cómo estuvo, no? Hasta que yo empecé a hacer como diagramitas mentales de acciones, como si fuera una película, y empezar a describirlas por secciones. Que en esta parte te ha ayudado mucho lo del guionismo, ¿no? Claro, entonces yo pienso ya visualmente y entonces armo las secuencias visuales y ya las puedo traspasar. El otro consejo es algo que tú acabas de decir, de alguna manera, que yo, el título es muy raro, se llama Ni muy ni tan tan. Ni muy ni tan tan. ¿Qué significa eso? Es que para escribir... los escritores tenemos 2 polos de los que jalamos, que es la soberbia y la humildad. Y hay unos que están muy de un lado y muy del otro lado, incluso desde que estás empezando. Hay escritores que van empezando que tienen mucha soberbia. Entonces dicen, no, pues es que, mi obra está mucho mejor que Harry Potter, ¿no? Porque yo la hice, ¿no? Y realmente lo creen, ¿no? Lo creen porque como nunca habían escrito y al momento de que salieron y su mamá les aplaude todo, vete a saber, tienen mucha soberbia, ¿no? Y no quieren quitar una coma, pero hay el otro extremo. El otro extremo son los que tienen tanta humildad que dicen, no, lo mío está horrible, nadie lo va a querer leer, está espantoso, no, ¿cómo me voy a comparar con todos los grandes escritores y escritoras que yo admiro tanto? Entonces eso es una humildad tan extrema que te va a paralizar. ¿Y más o menos a qué edad empezaste a compartir lo que escribías? Yo entré a la escuela de escritores a los 17 años y desde los 16 años estuve en talleres en la preparatoria con un profesor. Entonces desde ese momento estuve yo trabajando. Yo puedo decir que de manera oficial empecé a compartir lo que escribía hasta ahorita en la universidad. A gente que no fuera pues mi familia, gente muy cercana, permitir que alguien diera su opinión y su crítica. O sea, darles el texto, leérselos en voz alta y permitir que ellos pudieran desmenuzar personajes, tramas, escenarios y decirme esto no tiene sentido, aquí te falta un poco. Pero sí, o sea, realmente creo que uno tiene que superar ese miedo personal que tiene y sí, hay que luchar con esa parte de saber mantener un equilibrio. Escribe sobre lo que te interesa. Escribe, si te interesa la Edad Media, si te interesa el romance victoriano, si te interesa la ciencia ficción, si te interesa el terror, escribe sobre eso, sobre lo que te interesa. A lo mejor no sabes mucho de ciencia ficción o de ciencia, pero te interesa. Tienes ahí una curiosidad, un gusanito que dices, yo quiero saber de esto. Entonces te pones a investigar. Porque cuando estás escribiendo sobre lo que te interesa, generas entusiasmo. Generas el mismo interés. Entusiasmo y pasión. Y la pasión se conecta con otra persona. Es contagiosa la pasión. La pasión por la lectura, la pasión por un tema. Entonces, a veces uno incluso, yo digo, bueno, yo casi no leo literatura romántica, ¿no? Pero de pronto empiezo a leer un libro que no... Pero veo que está escrito con tanta pasión que estoy ahí hasta llorando. Porque me apasionó de tal manera la escritora o el escritor que supo transmitirme eso. Entonces yo siempre les digo, si no saben qué escribir, si están así o solamente quieren copiar, no, pues porque al principio empiezas a copiar a alguien que admiras y entonces todo se parece igual a esa persona que admiras. Es normal porque estás encontrando tu primera voz. Pero luego ve tus propios intereses
explórate ahí, qué es lo que te Sí. interesa, y entonces empieza a escribir sobre lo que te interesa, lo que te importa, y entre más apasionado estés, más pasión vas a hacer sentir al lector. Entonces es lo mismo, es esta búsqueda de verdaderamente tú deseas escribir porque es algo que te apasiona y porque vas a perfeccionarlo. Tu objetivo no es, oh, quiero llegar a publicar. No, tu objetivo debe ser que esa historia quede bien y que cada vez tus historias sean mejores. Y eso, por ende, te va a llevar a que en algún momento encuentres a alguien que confíe en tus historias para publicarlas. Pero sí, creo que verdaderamente como escritores tenemos que enfocarnos en la historia. O sea, lo importante aquí es mejorar en cada relato y es un compromiso con el lector, que cada vez perciban ese crecimiento en los personajes, en las tramas y que te vuelves alguien más apasionante de leer. Y eso es un muy buen consejo. No publicar por decir, me voy a hacer rico, porque la gente que incluso se ha hecho rica a través de una historia, no buscaban eso. Sí, o Eso sea, era su llegó por compromiso ende. con la historia. O sea, era tal la pasión que sentía por ese personaje, por esas historias, que por ende esa pasión fue transmitida a miles y luego a millones de lectores. Eso es lo más importante. Y mucha gente que incluso hace esos super éxitos, luego no los pueden repetir porque dicen, no sé, es que era esa pasión, era el momento. Y eso es lo más importante, era buscar tu compromiso con la historia y ser muy honesto como escritor. Ser honesto con tus personajes y no decir esto lo voy a hacer solamente a ver para que me den dinero. Sí. Porque eso es lo más seguro de que no te pase nada y que no te terminen publicando. Lo que es que nadie puede falsificar es una persona apasionada por una historia o un personaje. Eso no es falsificable. Sí. Todo lo demás son fórmulas y las fórmulas al final terminan viéndose como fórmulas, como eso. Pero el quien inventa algo nuevo es cuando dejas un pedacito de tu alma ahí en ese libro. Y hay libros, a mí, la verdad que yo he dejado pedacitos de mí en algunos libros y te das cuenta que eso genera que las personas cuando lo leen también dejen un pedacito ahí. Definitivamente. O te hacen simbrar ahí. Entonces eso es lo bonito de escribir. Yo la verdad, tú vas iniciando, yo llevo algunos años en esto, no digo que voy terminando, esperemos que no. No, te faltan muchas historias. Pero nos faltan muchas historias y yo lo que veo en ti es la pasión. Esa pasión y ese interés y ese objetivo, porque esa pasión es lo que necesitas, el motor. En la vocación vas a tener se van a cerrar muchas puertas, luego se van a abrir otras, y luego se cierran y luego se abren. Pero si no tienes pasión y vocación, te vas a desanimar. Para ser un buen escritor y sobre todo ser también un buen lector, tienes que... Hace falta. Vas de la mano siempre. Porque hay gente que dice, bueno, está bien que hayas escrito un libro, pero ¿no estaría bien que lo hubieras leído antes otro libro? Porque hay gente que se nota que jamás en su vida ha tenido un libro en las manos. Porque siempre te van a acompañar los libros. Siempre, cuando eres escritor, siempre te van a acompañar. Y a veces uno dices, bueno, escribo o leo este libro que está increíble. Y los libros también son maestros. Te enseñan cómo se hacen las cosas, cómo se hacen bien las cosas. Cuando lees un buen libro y llegas a un momento dices, el libro te está enseñando cómo se construye también. Y ya tú lo ves con ojos de creador o de escritor. Entonces, escriban, no se desanimen y lean muchísimo. Esos han sido los consejos sabios para sobrevivir en el mundo literario que tenemos preparados para ustedes. Jaime, muchas gracias. Sabes que siempre vas a ser bienvenido en Literari. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar en tu canal y contigo, Pau. Recuerden, chicos, que nos estaremos viendo en un próximo video.